policial en el Hospital Roosevelt. Médicos temen una intervención debido a la paralización de servicios a causa de una exigencia salarial. Un presunto asaltante muere en un bus de la Ruta 40. Algunas versiones cuentan que un pasajero abrió fuego cuando robaba en la camioneta. Rector universitario acude al Congreso para explicar la necesidad financiera que ha provocado los bloqueos contra el gobierno pidiendo más recursos. Los Estados Unidos amanecen con una nueva correlación de fuerzas en el Congreso. Tal como se esperaba, los demócratas toman el control de la Cámara Baja. Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticiero Guatevisión. Les saluda Otto Ángel y junto al equipo de reporteros de este informativo, camarógrafos, editores y todo el staff, pues le traemos lo más importante, lo que ha marcado la agenda noticiosa de este día. Y arrancamos con nuestro compañero Alberto Cardona, que está en la cercanía del Hospital Roosevelt. A eso más o menos de las 11, 12 de la mañana hubo un movimiento inusual, extraño por decirlo de alguna manera, que ha generado malestar. Agentes de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil llegaron a la sede del hospital y no hay una explicación totalmente clara, aunque sí se sabe que fueron delegados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Beto, buenas tardes. ¿Cuál es la historia que hay detrás de esta llegada de policías? Otto Ángel, muy buenas tardes, amigos televidentes, muy buenas tardes. Acá en las afueras del Hospital Roosevelt, hace aproximadamente 20 a 25 minutos, pues ya se retiraron 17. Fueron 17 los agentes de las fuerzas policíacas FEP, los pudimos contar. 17 los agentes policíacos que se trasladaban en 3 autopatrullas de la PNC, específicamente de las fuerzas policíacas FEP. Hay que recordar que la FEP solo se traslada a las distintas áreas cuando se registra algún tipo de disturbio o se tiene información de algún tipo de hecho violento. Pero acá esto generó a los médicos del Hospital Roosevelt pues la molestia al observar a las fuerzas especiales FEP en las afueras. Muchos se preguntaban qué era lo que estaba pasando. Otros médicos y también algunas enfermeras pues se han comunicado con los distintos medios de comunicación para indicar que ellos sienten que esta es una intimidación ante la serie de protestas pacíficas que mantienen desde hace ya 3 meses. Los galenos, pues ninguno de ellos ha querido brindar información a la prensa, solo se comunican vía teléfono celular, mandan algún tipo de mensajes a los periodistas comentando que la presencia de la policía, que ya se retiraron las fuerzas policíacas, hay que hacerlo notar que ya se retiraron, ha generado pues el malestar. Muchos de los médicos tienen miedo a ser capturados por las protestas o que se den algunas destituciones por las manifestaciones que ya cumplen desde hace 3 meses. Los médicos se mantienen en asambleas permanentes, se mantienen en una asamblea permanente acá en el Hospital Roosevelt. La emergencia sigue trabajando normalmente, la consulta externa sí hay que informar que no se está atendiendo normalmente, solo se está atendiendo a aquellas personas que lo ameritan. Los médicos y algunos representantes de las distintas unidades académicas pues sostuvieron una reunión que duró 25 minutos con las autoridades del Hospital Roosevelt, donde les informó el director que ya ha salido a dar la información a los medios de comunicación. Ha indicado el doctor Barrientos que pues él solo recibió información que tenía que ingresar un delegado de la FEP y un representante del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para realizar una supervisión en las distintas unidades académicas, distintas unidades de acá del Hospital Roosevelt.
unidades médicas y eso generó nuevamente el malestar de los médicos. Acá las declaraciones del director del Hospital Roosevelt. Sobre lo que es destituciones o algo totalmente negativo, ¿verdad? Ahorita en la mañana temprano recibí la visita del coordinador de hospitales del Ministerio de Salud Pública, quien era acompañado del oficial de la FEP, y él venía solo a verificar que las emergencias se estuvieran atendiendo, que las vías de acceso del público estuvieran libres. Después de que él nos comunicó el porqué de su presencia, hicimos un recorrido desde la entrada principal, pasamos por emergencia de adultos, clínicas de cirugía, ortopedia, neurocirugía, medicina interna, vimos la transición, recorrimos por laboratorios hacia emergencia de pediatría, luego fuimos a emergencia de ginecobstetricia, luego nos enfilamos hacia servicios de encamamiento, medicina interna, cirugía, en el cual él constató de que los servicios se están prestando dentro de la institución. ¿Por qué la presencia de alguien de la FEP en el hospital? Les soy sincero, no tuve conocimiento o tiempo de preguntar al respecto, solo venía el coordinador de hospitales acompañado y me dice, mire, solo queremos ver que todo está funcionando. Con mucho gusto, Hospital Roosevelt sigue atendiendo a la población. ¿Y la orden de quién venía, doctor? Como le digo, no tengo conocimiento, solo el supervisor de hospitales me dijo, hágame el favor y con mucho gusto les atendimos y se demostró que pues seguimos trabajando. ¿El agente de la FEP qué le dijo? ¿Qué es? ¿Tomó algunas fotografías? No, el oficial de León, muy amable, una persona muy cortés, que me dice, mire doctor, yo solo necesito verificar que pues se esté brindando la atención con mucho gusto, usted me dice qué desea ver y así le orientamos, ¿verdad? Pero él nos dijo, mire, necesito emergencias, ver que el público pueda tener acceso con mucho gusto. Así se hizo. Y al momento que ingresa alguna autoridad, ¿no tienen que presentarle a usted alguna carta? ¿Usted no tiene que verificar una carta sellada por quien viene, la autorización por quien viene? Primero él venía acompañado de una de las autoridades superiores del ministerio, el coordinador de hospitales, entonces suficiente credencial para poderle enseñar de que seguimos funcionando. Ok, Alberto, me surgen algunas dudas a partir de tu reporte y de lo que dice el director del Hospital Roosevelt, el hospital más grande del país junto con el San Juan de Dios. Creo que es momento que nos aclares, para quien no hable esta jerga, ¿qué son las FEP, las Fuerzas Especiales de la Policía? ¿A qué se dedican? Bueno, las fuerzas policíacas se dividen en dos. Fuerzas Especiales FEP, que son aquella unidad encargada en realizar pues, la serie de quitar bloqueos, fuerzas policíacas que son trasladadas de emergencia a centros carcelarios cuando se registran motines. También está el Grupo de Acción Rápida GAR, también de la PNC, que es la segunda unidad de la policía, fuerzas policíacas, que son las unidades encargadas en brindar el apoyo al agente policíaco que se encuentra en las calles de las distintas unidades. Es la policía mejor conocida como de choque, es la policía que usa batones, es la policía que usa bombas lacrimógenas, es la que usa escudos, es la que usa protectores en la cara, coderas. También es la unidad encargada élite en ingresar a sectores como también en el apoyo de los antisecuestros, de la unidad antisecuestros. Es la policía encargada en disuadir todo tipo de manifestación violenta. Ellos reciben la orden por parte de los delegados de la policía al momento que tienen que intervenir, al momento de una acción sumamente violenta. Les he puesto de ejemplo motines, les he puesto también algunos hechos como secuestros y también desalojos violentos donde las fuerzas policíacas FEP tienen que ingresar. No tienen que ingresar a este tipo de unidades como un centro hospitalario. Acá es la pregunta que se hacen los médicos: ¿por qué no ingresaron agentes de la PNC, de la comisaría 13, 14 o 15, que los que brandan la seguridad en este sector? ¿Por qué las fuerzas policíacas FEP se mantuvieron en las afueras del centro hospitalario? ¿Y por qué un delegado de la FEP junto a un representante del Ministerio de Salud ingresó a supervisar las distintas unidades acá en este centro hospitalario? Algunos de los médicos nos han indicado que el encargado de la FEP pues tomó algunas fotografías que tendrá que entregar
a sus altos mandos, como es la cartera del Ministerio de Gobernación. Es una unidad que está sumamente comandada por el Ministerio de Gobernación, Otto Ángel. La pregunta es, a estas alturas, ¿ya el Ministerio de Salud Pública o el Ministerio de Gobernación han dicho algo sobre esta inusual presencia de fuerzas especiales en el hospital? Hasta el momento no han comentado nada, no han presentado ningún tipo de comunicado o mandado algún mensaje por las redes sociales. Nosotros ya nos estaremos trasladando con Emilio Artiga. Estamos a pocos metros del Ministerio de Salud para que alguna autoridad, algún vocero o el propio ministro, el doctor Soto Menegaso, pues pueda brindar algún tipo de información más clara por qué la presencia de un delegado del Ministerio de Salud a supervisar, acompañado con un delegado de la FEP, y en las afueras se mantenían 17 elementos más con su equipo necesario. La FEP nunca sale sin su equipo antidisturbios, Otto Ángel. Bien, Alberto Cardona, nos avisas cuando hables con el doctor Soto para ver si podemos meterlo aún durante esta emisión de la 1 de la tarde. Vamos a seguir con más información. Un asaltante o un presunto asaltante fue muerto en un bus ruta 40R. El presunto delincuente fue abatido con un arma de fuego por un pasajero. Esa es la versión que se cuenta. El ataque ocurrido en la calzada Roosevelt y 23 Avenida. Este es un reporte de Adriana Ligorría. Según la Policía Municipal de Tránsito, un presunto asaltante que viajaba en un bus de la ruta 40R fue abatido con un arma de fuego por un pasajero. El hecho ocurrió alrededor de las 5:10 de la mañana, cuando el transporte pasaba por la avenida Castellana junto al Boulevard Liberación. La policía indica que, según el testimonio del piloto, condujo hasta los alrededores del centro comercial Tikal Futura y se detuvo para solicitar ayuda a las autoridades. El cuerpo del fallecido quedó dentro del bus y el Ministerio Público se presentó al lugar para las primeras investigaciones. Por una Guatemala en paz, Adriana Ligorría y Silvia López. La noticia que está marcando el mundo: los Estados Unidos vivió una de las votaciones más cerradas en la carrera por ocupar la mayor cantidad de asientos de la Cámara de Representantes y también el Senado. Al final, el Partido Demócrata, la oposición, se quedó con el Congreso, mientras que Donald Trump seguirá dominando la Cámara Alta. Estados Unidos tendrá un Congreso dividido tras las elecciones intermedias del martes, en las que la oposición demócrata recuperó la Cámara de Representantes y el Partido Republicano del presidente Donald Trump mantuvo la mayoría en el Senado. Según proyecciones de las cadenas Fox y NBC, los demócratas obtuvieron más de los 23 escaños necesarios para tener la mayoría en la Cámara de Representantes, al derrotar a los republicanos en estados clave como Virginia, Florida, Pensilvania y Colorado. Una Cámara demócrata trabajará por soluciones que nos unan a todos porque hemos tenido suficiente división. Sin embargo, los republicanos contraatacaron en el Senado, donde le ganaron a al menos 3 demócratas en Indiana, Dakota del Norte y Missouri. Además, los republicanos lograron retener 2 escaños en riesgo, Tennessee y Texas, donde el senador Ted Cruz impuso a Beto O'Rourke tras una cerrada campaña. El presidente Donald Trump calificó en Twitter las elecciones de un tremendo éxito, a pesar de que su partido perdió el dominio de la Cámara Baja. Los comicios del martes dejan varios hechos inéditos para la política estadounidense, con las 2 primeras mujeres musulmanas electas al Congreso, además de las 2 primeras mujeres indígenas que también tendrán sus escaños, todas ellas demócratas. El también demócrata Jared Polis se convirtió en el primer hombre abiertamente homosexual en ganar una gubernatura, al hacerse con el triunfo en Colorado. Asimismo, Alexandria Ocasio-Cortez, de origen puertorriqueño y nacida en el Bronx, hizo historia al convertirse en la mujer más joven en ser electa al Congreso a los 29 años. Las recientes elecciones de mitad de mandato en los Estados Unidos evidenciaron la polarización que la figura de Donald Trump, presidente, genera entre los ciudadanos de aquel país. Los votantes hacían fila el martes para participar en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos y de esa manera expresar su sentir con la presidencia de Donald Trump. Es una participación impresionante. De hecho, nunca había visto a tanta gente y he estado aquí por 15 años.
Ha habido mucha división en la política de Estados Unidos. Las elecciones de medio mandato no atraen usualmente a muchas personas, pero como yo veo, hay mucha gente en las urnas y la gente realmente quiere demostrar cómo se siente con esta administración. Los comicios en los que se eligen congresistas, cargos ejecutivos locales y estatales son vistos por muchos como un referéndum sobre el controvertido gobierno de Trump. Sé lo que espero y es que se le pondrá freno a las acciones de nuestro horrible presidente Trump. Espero que los demócratas tomen el control del Congreso y espero que lo hagan también con el Senado. Probablemente lo económico, porque hay muchas cosas diferentes. El dinero se está perdiendo, las diferentes tarifas con México, Canadá y China. Claro que creo que eso es más importante ahora por la economía y la deuda está muy mal ahora. En varios estados se reporta que la participación ha sido mucho mayor que en las presidenciales de 2016. La alta participación por adelantado de al menos 38 millones de personas, un 40% más que en las elecciones de medio término de 2014, hacía pensar que el flujo de votantes no se vería disminuido, ni siquiera por las fuertes lluvias en el este del país. Los centroamericanos migrantes que viajan en caravana hacia los Estados Unidos ven con temor los resultados de las elecciones en la Unión Americana. En un albergue en la Ciudad de México, algunos de ellos comentaron sobre el resultado de este martes. El grupo de cerca de 4.500 migrantes se convirtió en un asunto de campaña colocado sobre la mesa por el presidente Donald Trump, quien mantuvo el control del Senado, y varios de sus candidatos en la extrema derecha resultaron victoriosos frente a políticos de centro bastante más amigables en el tema de la migración y la protección de la frontera Estados Unidos-México, a la que se encaminan todo este grupo de salvadoreños, guatemaltecos y principalmente hondureños. Estas son las declaraciones de dos de esos migrantes. Estamos esperando el resultado, que Estados Unidos los ayude en el Congreso, porque tal vez salen las cosas, los sueños verdaderos, para que los echen la mano para cruzar, porque Donald Trump no se manda solo, tiene una corporación de diputados, una bancada que yo sé que lo van a apoyar. Si los regresan, la siguiente semana estamos de regreso. Esto no lo va a tener Donald Trump nunca, por muchas fuerzas militares que haya. Muchas gracias. De tantos que vamos, más de alguno tiene que pasar al otro lado, aunque Donald Trump ponga policía, lo que ponga, lo que sea, siempre hay un lugar que se le va a escapar y no van a saber a qué hora va a pasar uno. Siempre va a haber un lugarcito, un chance para alguien. Más de alguno vamos a estar al otro lado, primeramente yo. Seguimos con más información. La Fiscalía Especial contra la Impunidad pide una condena de 25 años y prisión en contra del director del sistema penitenciario, Edgar Camargo. Suseli Contreras está allá en los tribunales. Gracias, buenas tardes. La pena más alta solicitada en contra de Edgar Camargo por la Fiscalía fue de 25 años con 6 meses de prisión. Él enfrenta cargos por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y lavado de dinero. Y la pena mínima entre las que ha solicitado la Fiscalía es en contra de Juan Fernando de León Amezquita por 5 años de prisión a razón de 30 quetzales diarios por el delito de cohecho activo. Para el señor Edgar Josué Gustavo Camargo Lier, solicita al honorable tribunal que emita una sentencia de carácter condenatorio y que para la misma se le impongan las siguientes penas: asociación ilícita, 6 años, más el incremento por el agravante de este delito, que era un funcionario público, que sea sumado 1 año y medio más, dando un total de 7 años y medio. Por el delito de cohecho pasivo, 8 años. Y por el delito de lavado de dinero u otros activos, 10 años. Para el señor Juan Fernando de León Amezquita, que exista una sentencia de carácter condenatorio
imponiendo la pena para el delito de cohecho activo 5 años. Y si fuera considerado para el honorable tribunal y considera según su criterio que puedan ser conmutados a raíz de 30 quetzales por cada día y convertidos los mismos por 30 quetzales por cada día de prisión. El Ministerio Público concluyó que esta estructura de traslado ilegal de reos será dirigida por Byron Lima Oliva. Indicó que en tan solo un día el exdirector del sistema penitenciario había realizado varios depósitos en distintas entidades bancarias que superaban los 60,000 quetzales. Ya había existido un depósito de fecha 19 de agosto, pero en la entidad Banrural. Ahora existe otro de esa misma fecha en distinta entidad bancaria. Es el 19 de agosto del 2014, a nombre de LPEC, Vehículos y Servicios S.A. Y podemos entender que el depósito fue en efectivo. En este proceso son 7 personas las que se encuentran enfrentando cargos por asociación ilícita, lavado de dinero y cohecho activo y pasivo. Solamente 2 de ellos se encuentran bajo prisión preventiva. Por Una Guatemala en Paz, Suseli Contreras y Silvia López. Regresamos ahora con David Sanchinelli, que está en las afueras del Congreso de la República. Para redondear este tema de la USAC, hubo una manifestación afuera de manera emblemática. David, ¿qué nos puedes contar de la manifestación que entiendo que está por terminar, no? Efectivamente, y es que nos encontramos ubicados sobre la 9ª avenida de la zona 1 frente al Congreso de la República de Guatemala. Pues ya habíamos mencionado que en horas de la mañana se reunió el rector de la Universidad de San Carlos junto a los jefes de bloques del Congreso de la República. Y es por eso que se puede observar que en las afueras de este Congreso pues se encuentran manifestando una manifestación diferente, ya que pues odontólogos de la Universidad de San Carlos se encuentran en este lugar realizando una jornada integral de salud y educación. Vamos a tratar de hablar con un odontólogo que nos pueda explicar respecto a esta manifestación. Muy buenas tardes, ¿nos podría indicar cuál es su nombre? Erwin González Moncada, profesor de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala. ¿Nos podría comentar respecto a esta manifestación, una manifestación pacífica y diferente? Es una forma de pedirle a los diputados que reflexionen sobre la situación financiera que va a pasar la universidad si no se nos hace el aporte de no menos del 5% del presupuesto nacional. El motivo de manifestar de esa manera es para que el pueblo de Guatemala vea lo que la Universidad de San Carlos hace con el servicio de extensión, en el cual los servicios no tienen ningún costo para la población guatemalteca y que se ve vedada por el alto costo que representa un tratamiento odontológico que está más o menos un 5% de la población es el que asiste a las clínicas privadas a hacerse tratamientos odontológicos. Por lo tanto, nosotros hoy queremos demostrarle aquí al Congreso de la República que tome la reflexión en la comisión para que se le otorgue y no se le vede al pueblo de Guatemala y al estudiantado estudiar y el servicio de salud bucal y salud en general a la población guatemalteca. ¿Desde qué horas ustedes permanecían en las afueras del Congreso de la República y hasta cuándo permanecerán acá? Nosotros comenzamos el día viernes hasta el día de hoy y mañana también estaremos aquí desde las 8 de la mañana prestando el mismo servicio de prevención, ¿verdad? Bueno, y aprovechando pues algún llamado que se le pueda hacer a la población para que acuda a esta manifestación en apoyo que ustedes están realizando en esta jornada integral de salud y educación. Asimismo, pues a las autoridades que se le pueda hacer un llamado respecto a este presupuesto. Pues solicitamos a la población todo su apoyo total y en apoyo a las gestiones que está haciendo el ingeniero Murphy, rector de la Universidad de San Carlos, para que no se descuide la atención en salud y de las demás actividades que realizan las diferentes facultades en los servicios de extensión, que no tienen ningún costo muchas veces para nuestra propia ciudadanía, que se encuentra en un proceso económico por la falta de empleo, como lo vemos con los migrantes de Honduras y El Salvador y de otros países de Centroamérica. Muchísimas gracias por sus palabras, pues ya escuchó usted. Este es el ambiente que se vive en las afueras del Congreso de la República, en esta manifestación pacífica, donde odontólogos de la Universidad de San Carlos se encuentran prestando servicio completamente gratuito. Regresamos al CEN principal, Otto. Gracias, David Sanchinelli, desde la 9ª avenida de la zona 1 en el Congreso con esta manifestación. Vamos a un corte comercial.
Luego que Estados Unidos y Guatemala lo hicieran, el nuevo gobierno de Brasil sopesa la posibilidad de trasladar su embajada en Israel de la ciudad de Tel Aviv a Jerusalén. El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo el martes que todavía está por decidirse el traslado de la embajada de Israel de Tel Aviv a Jerusalén. Además, Bolsonaro afirmó que el aplazamiento de una visita del canciller Aloysio Nunes a Egipto fue debido a problemas de agenda y no a represalias del Cairo por los anuncios relacionados con el cambio de la sede diplomática. Quien decide dónde es la capital de Israel es el pueblo y el Estado de Israel, y si deciden cambiarse de ubicación. Lo que yo sé es que también es cuestión de agenda. Ahora, creo que sería prematuro para un país anunciar una venganza en función de una cosa que todavía no ha sido decidida. Bolsonaro ha afirmado en varias ocasiones su determinación a cambiar la embajada de Brasil a Jerusalén, en línea con Estados Unidos. Especialistas la consideran una movida arriesgada que podría perjudicar las relaciones con los países árabes, que compran 19% del volumen de carne bovina que exporta Brasil. El Estado hebreo considera toda la ciudad de Jerusalén como su capital, en tanto que los palestinos aspiran a que Jerusalén Este se convierta en la capital de su futuro Estado. Para la comunidad internacional, el Estatuto de la Ciudad Santa tiene que negociarse entre las dos partes, y las embajadas no tienen que instalarse ahí hasta que no se haya alcanzado un acuerdo. Brasil reconoció el Estado palestino en 2010, bajo la presidencia del izquierdista Luis Inácio Lula da Silva. Un nuevo caso de terrorismo ideológico en África concluye con la liberación de un grupo de estudiantes cameruneses secuestrados por un grupo separatista. Los 79 adolescentes secuestrados el lunes en una escuela del noroeste anglófono de Camerún fueron liberados. Así lo anunció el miércoles el ministro camerunés de Comunicación. Los alumnos de la escuela secundaria presbiteriana de Bamenda habían sido secuestrados junto con 3 miembros del personal del centro. En un video de 6 minutos obtenido por la France Press antes de la liberación, 11 chicos de unos 15 años decían en voz alta en inglés sus nombres y afirmaban haber sido secuestrados por los Amba Boys, un grupo armado de separatistas anglófonos. Este tipo de secuestro era inédito en Camerún, distinto de lo que ocurre en el país vecino Nigeria, donde el grupo yihadista Boko Haram secuestró en 2014 a 200 adolescentes de un internado, en un acto que conmocionó al mundo entero. En las dos regiones anglófonas de Camerún, en el noroeste y el suroeste, se vive una crisis sociopolítica sin precedentes desde finales de 2016. Desde hace meses se transformó en conflicto armado. Casi cada día se registran enfrentamientos entre el ejército y los separatistas, reunidos en grupos dispersos en la selva ecuatorial. Francia dio asilo a un guerrillero chileno acusado de asesinato en tiempos de Augusto Pinochet, por lo que su país ha hecho un reclamo ante tal decisión. Chile protestó el martes contra Francia por la concesión de asilo político al exguerrillero Ricardo Palma Salamanca, requerido por Santiago por el asesinato de un senador ideólogo de la dictadura de Augusto Pinochet. El gobierno francés justificó la concesión de asilo al asegurar que el caso lleva a la historia de Chile bajo la dictadura militar. Sin embargo, la Cancillería chilena precisó que el asesinato de Jaime Guzmán se produjo en 1991 y que el exguerrillero fue condenado en 1994, casi 4 años después de la restauración de la democracia en 1990. Palma Salamanca se fugó en 1996 de la cárcel de máxima seguridad donde cumplía condena perpetua. Durante más de 21 años fue prófugo de la justicia hasta que fue detenido en Francia en febrero pasado. La justicia chilena emitió una orden de extradición que la Corte de Apelaciones de París tiene previsto analizar en diciembre. Ilustraciones en Extinción Guatemala es la exposición que se podrá observar del 13 al 18 de noviembre en las instalaciones del Museo Nacional de Historia de la Zona 1. Renato Martínez habló con el artista que presenta esta exposición. Este proyecto que se llama En Extinción Guatemala, pues el cual tiene como propuesta pues presentar a 20 especies que se encuentran en peligro de extinción en Guatemala. Tuve la oportunidad de conocer qué
qué significa la educación ambiental, y pues desde mi campo del arte pues pude evidenciar de que las artes plásticas pueden funcionar y pueden aportar a la educación ambiental a través de las artes visuales. La información que se dé en la educación ambiental también puede estar representada en una ilustración. De esa manera la persona que recibe la información pues está segura de cuál es la especie que se encuentra en peligro de extinción, y de esa manera promover su conservación. En Guatemala existen varias organizaciones que se enfocan en la conservación, y pues yo soy un apasionado también de la fauna silvestre de Guatemala, que para mí es una fuente de inspiración, y sería muy lamentable de que estas especies que yo tanto represento se vayan a la extinción como el pato poc. La próxima presentación tiene como título Un rey en peligro. Esta estará en el Museo de Historia Natural de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido noticioso de la 1 de la tarde. A las 6 de la tarde esta vez le espera Alejandro Vidal, y a las 9 de la noche María Luisa Gómez y Ben Keichin. Que pase una muy feliz tarde.